parece que hay muchísimas cosas que hay que seguir construyendo. Por ejemplo, ver que requerimos urgentemente, para fortalecer el trabajo del CEDELIO, una responsabilidad más comprometida de las autoridades de aquí del Estado. Me refiero, por ejemplo, a la ley, que bueno que está aquí alguien de la Dirección de Educación Indígena, aunque lamentablemente no esté Hildeberto, y de otros actores que tenemos ya que involucrarnos con mucha más seriedad, precisamente para que las propuestas, reflexiones o discusiones tengan eminentemente un paso práctico allá donde se requiere. Es decir, platicábamos hace algunos días de que aquí en Oaxaca se ha hablado mucho sobre que en el asunto de los ixcatecos, que hay 8 o 6 hablantes, ¿no? Yo le decía a Oscar, bueno, la normal tenemos a una ixcateca. Pudiéramos estar estableciendo nexos académicos para que focalizar la atención a la diversidad, pero específicamente a estas lenguas que están ya en franco peligro de desaparición, y que pudieran encontrar estos espacios académicos que puedan desarrollarse profesionalmente y regresar a sus comunidades de origen, que aquí es donde entra la discusión con la DEI por la distribución lingüística de los egresados, precisamente para hacer una práctica docente bilingüe intercultural de una manera real, no en teoría, ¿no? Tenemos aquí un consejo consultivo de los pueblos indígenas y afromexicanos, ¿no? En el que el CEDELIO tiene un espacio, al igual que la ENVIO y al igual que otras instituciones, y que una de las tareas fundamentales del consejo, de este dichoso consejo que fue de alguna manera auspiciado y animado por la Secretaría de Asuntos Indígenas, ahí con el licenciado Nelson, por ahí estamos también colaborando. La cuestión aquí es precisamente cómo no dejar en los buenos deseos lo que el consejo, o la mística de creación del consejo, ¿no? O sea, es decir, cómo poder incidir ya en nuestro estado a partir de todas las reglamentaciones jurídicas que ya señalaba, que ya se señalaban en la posición anterior, desde la ley de los derechos lingüísticos, incluso de la OIT, la 69, la 169, el asunto de la ley estatal, la ley general de educación, la misma constitución política de nuestro estado, en donde recupera enormemente espacios que permiten y posibilitan a los pueblos originarios tener presencia, por ejemplo, en la tarea que nos ocupa, en la construcción y adecuación de los planes y programas de estudio, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacer de que estas políticas, es decir, estas discusiones que tenemos en el Consejo Consultivo, puedan efectivamente traducirse en políticas públicas para la educación indígena, intercultural, bilingüe de nuestro estado de Oaxaca, y llevarlos a nivel de propuestas de ley aquí en la Cámara de Diputados y convertirlos no en letra muerta, sino en una realidad bastante tangible, bastante objetiva? ¿Cómo no dejar a que estos espacios se vuelvan protocolarios e integrar de manera efectiva a la gente, al destinatario final de la preocupación del CEDELIO, de la ENVIO, de la Dirección de Educación Indígena, del INALDI mismo, y hacer a que los que estén aquí discutiendo estos temas sean efectivamente la gente de los pueblos, aquellos que nos están, algunos que nos están escuchando y muchos más que todavía están, pues ni siquiera saben qué se está proponiendo a nivel del rescate, de la promoción del desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? Hay una tarea por ahí enorme que hay que vincularnos con las regiones a través de los departamentos o de las oficinas que tiene el CEDELIO. Yo entiendo la preocupación tuya, Oscar, y de tu equipo de que, bueno, acaban de recibir esta función, pero creo que hay que hacer una revitalización, hay que hacer una renovación, una revolución de lo que implica el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, y hay que hacer efectiva una vinculación interinstitucional para que todos, porque creo que por ahí tiene que irse atacando, ¿no? Es decir, todos poder estar aportando nuestro granito de arena. Ahorita platicamos con el compañero Tomás del CEPIEDET, ¿no? O sea, desde la visión jurídica del asunto de las lenguas, cómo ayudar a los hablantes, ¿no? O a los no hablantes para tener intérpretes, por ejemplo. Ahora, ¿quién nos va a formar, ¿no? ¿Cuál es la figura que se va a tener? Ya se habla aquí en Oaxaca y en México difícilmente de los médicos tradicionales, que no son una figura reconocida legalmente.
pero que sí existen y que finalmente hacen una labor muy importante en nuestras comunidades, pero que el Estado mexicano todavía no les quiere dar un reconocimiento como tal, ¿no? ¿Qué pasa también con el derecho positivo, que de alguna manera también pues deja de lado en cierto modo lo que es el derecho consuetudinario, el derecho de los pueblos, porque también hay abogados indígenas, pues, es decir, cómo precisamente rescatar todo este conocimiento y toda esta información, vincularla y precisamente hacer de que estos organismos que ahora nos reunimos en estos momentos y que en otros momentos vamos a seguirnos reuniendo con otros actores, podamos hacer la tarea como tal. Entonces, creo que el CEDELIO tiene una enorme tarea, máxima de que a los 14 años ya de la existencia, todos los resabios que ha tenido, pero que Oaxaca también hay que reconocerlo, ha sido materia no solamente de proyección política, sino una demanda ancestral por ahí cosmogónica de los pueblos, de la reivindicación de la lengua, de la cultura y de los derechos de los pueblos como tal. Porque también el INALI, bueno, que es relativamente nuevo, afortunadamente Javier y varios más de su equipo, creemos que también entienden esta cuestión, que son sensibles a esta gravedad que se tiene, ¿no? Porque hay datos ahí duros, o aparentemente duros, pero que si uno va a los pueblos, pues muchos de nosotros, o varios ahí de nuestros paisanos incluso, pues decimos que hablamos la lengua, pero ya no la promovemos, pues. O sea, todavía, no sé si por mera antonomasia decimos, es que si el papá y la mamá hablan la lengua indígena, en automático los hijos lo hablan, y si son 5 miembros, pues ya le metimos 5 números ahí al dato de la INE, y no es cierto, ¿no? No es cierto, pues es una sola percepción. Entonces, hay problemas ahí muy graves de desaparición de las lenguas, y creo que si las instancias, insisto mucho, yo creo que la ley tiene que aportar mucho con esto, incluso el sindicato, porque también ahí es donde encontramos varios problemas, sobre todo porque todavía no alcanzamos a dimensionar de que estamos en un problema grave en el asunto de las lenguas. Qué bueno que a partir, creo que del 98, incluso más para allá, pero básicamente del 98 para acá se ha estado impulsando con muchísima más fuerza el asunto de las lenguas indígenas, algunos con folclore, ¿no? Porque ahora hablar de lo indígena es hablar como que, bueno, la oportunidad de hacer proyectos, de sacar espacios para promover, entre comillas, el progreso de las comunidades, pero se ha perdido. O sea, el asunto no es ese, no es hacer proyectos, el asunto es cómo llegar a esos lugares en donde se requiere que la presencia de nuestras instituciones efectivamente tenga presencia. Sin lugar a dudas, el CEDELIO tiene este reto de atender a la diversidad. Y este reto de atención a esta diversidad, como lo dijo Vicente, no es fácil. Si ustedes observan, en esta mesa prácticamente están todos los compañeros e instituciones que representan a las instituciones que también caminamos para el mismo fin. Tenemos acá al compañero de la SAI, tenemos la representación del CISEO, el Colegio Superior para la Educación Integral. Entonces, si nosotros observamos, tenemos a la compañera del IEA, es decir, la preocupación de las lenguas, por las lenguas, creo que es de todos los que estamos en esta mesa. Quizás este espacio, esperemos que sea el inicio y el inicio de una serie de trabajos que busquen, como decía José Ángel, no solamente la articulación institucional, no solamente eso, sino que sean un detonador para que en nuestras comunidades se haga y se hable la lengua, se desarrolle la lengua. En este sentido, creo que eso es uno de los retos más grandes. Con humildad sentarnos, hablar, discutir y dejar una perspectiva futura. Creo que a 14 años de creación del CEDELIO, pues, ¿qué será?
a 42 años de la creación de la Academia de la Lengua Zapoteca y de la Academia de la Lengua Mixteca, nos hemos dado cuenta y nos hemos percatado que las instituciones, si bien existen, si bien están ahí, quienes las operan y quienes las trabajan son los compañeros humanos, son las personas que van a hacer posible que esto sea. De ahí que el reto es ver que los hermanos que hablan diferentes lenguas se acerquen y se unan como un todo para poder avanzar en este sentido. Los retos son muchos. Como ustedes pueden observar, en nuestras carreteras no hay anuncios en las lenguas, no hay anuncios en zapoteco, no hay anuncios en mixteco, no hay en chinanteco. Entonces el reto es que haya. Si por decreto se creó la Academia de la Lengua Mixteca y Zapoteca, otro reto es ¿a dónde están los que la crearon? No los conocemos. Por citar algo, tenemos entonces que definir el camino por donde van a transitar las lenguas. Y en este sentido, pues, se hace un llamado a todos los que tienen que ver con políticas públicas y políticas lingüísticas. ¿Qué quiero decir con esto? Una política pública tiene que ver con el estado de bienestar de nuestras personas, de nuestros compañeros que hablan estas lenguas. Y la política lingüística tendrá que acompañar este desarrollo humano para poder tener una mejor forma de vivir. En este sentido, la lengua es una herramienta para alcanzar esto. El reto de CEDELIO y de las demás instituciones es precisamente incidir para que se haga de la mejor manera y para beneficio de nuestros pueblos. CEDELIO está abierto a esta serie de discusiones. De ahí que hace un llamado fraterno a las demás instituciones para sentarnos y definir una política para todos, un camino a transitar. Hay muchas cosas que hacer. Decía alguien, falta trabajar el Estado. Los medios de comunicación y los medios hay que hacer que se hablen las lenguas. El reto es que haya música en zapoteco, haya música en chinateco. El reto es grande. El reto es que se hable en las oficinas, se hable en las escuelas, que todo se haga en los territorios históricos, pero en las lenguas. En este sentido es un reto bastante grande lo que tiene el CEDELIO, pero creemos que se puede lograr y se puede incidir con el esfuerzo de todos. Así que retomo lo que decía el maestro Marcos al iniciar esta charla, que hoy es un día de compromisos y la verdad agradecemos la presencia de todos porque hoy estamos estableciendo un compromiso por nuestras lenguas. Quizás el aniversario del CEDELIO es un mero pretexto. No es fácil el camino, no es fácil decir que vamos a documentar una lengua. Como ustedes saben, si una lengua se está perdiendo, hay que definir una serie de acciones para que esto no suceda. Para revitalizar una lengua también, para desarrollarla también. Y necesita de pasos, de acciones concretas para que se pueda lograr. Y no se puede, esto no se va a lograr sin que estén todos los actores. Así que terminaré diciendo que ese es el gran reto del CEDELIO, hablar con todos, sin distingo. Las lenguas no tienen colores, las lenguas son eso, no se ven, se hablan. Por tal motivo es el patrimonio de todos y tenemos que hacer algo para que no se dejen de hablar en Oaxaca.
Ese es el reto más grande de acceder.